Kimi Tenshe, un saludo a todas, a todos. Bienvenidos al videoblog de Gosibi, el fuego y la palabra colectiva. Yo soy Julio Ndareje y bueno, vamos a seguir hablando de esta temática. Les cuento, había grabado el video muy emocionado y no sé, hubo algún problema con el almacenamiento del teléfono y chao. Se fue el video y tengo que grabarlo de nuevo. Así que no sé, algunas cosas espero no resumirlas tanto y vamos ahí. Estoy en la plazuela León Tolstoy, un escritor novelista ruso que es conocido por obras extensas, enormes tomos gruesísimos de novelas. Algunas descripciones de sus personajes son 5 o 10 hojas, ¿no? Para decirte cómo era físicamente, cosas así. Algo como los videos anteriores, ¿no? Del fuego y la palabra. Bueno, no. Tampoco llegamos a tanto, pero sí ocupamos muchos minutos. Bien, este video va a ser mucho más cortito. Es sobre sumas y restas, ¿no? Qué aspectos vienen y qué aspectos debemos, ¿no? En estos programas. Vamos a comentar algunas cosas. Quedó muy pendiente. Yo en el segundo video, cuando hablamos sobre el texto de Krishna Naranjo, les prometí que íbamos a hablar sobre la generación del 68 y su papel concreto en quienes salieron de esta generación, ¿no? En la creación de literatura contemporánea, literatura indígena contemporánea. Bueno, no se me olvidó, no lo incluí a propósito porque me parece insuficiente este señalamiento que hace Robert Lienard al sugerir, ¿no? De manera muy puntual, muy concreta, la participación de esta generación en las creaciones literarias, pero no aporta más datos, ¿no? Y entonces me gustaría tener algunos datos más para poder trabajar este aspecto, ¿no? Y comentar con más gusto, bueno, sobre eso. Conozco a algunos pertenecientes a esta generación, mi padre en concreto y otros escritores más, que salieron de las movilizaciones estudiantiles, ¿no? Por la democracia, por la paz, por aspectos de diálogo, etcétera, y que después se incrustaron ya en el espacio de la literatura, ¿no? Unos años después, para poder generar una propuesta propia. Bien, eso por ahora es un pendiente, ¿no? que lo estaré cumpliendo en un espacio de tiempo no muy lejano, esperemos. Bien, otro elemento, bueno, sobre estas sumas y restas, esto es, digamos, lo que debemos, y lo que vamos a sumar es hablarle sobre 3 ejes, ¿no? 3 elementos importantes que estamos trabajando acá, que uno son los elementos conceptuales, que más o menos hemos esbozado algunos de ellos a través de los anteriores videos. Otro de los aspectos son los elementos propios de un taller literario. Vamos a estar hablando de herramientas, de textos y de espacios para la creación literaria, no solamente de consulta, sino también de participación. Hay algunos foros, hay algunos canales de YouTube, hay algunas páginas de Facebook, como la de Alberto Chimal, el escritor magnífico que permite ahí crear, ¿no? A través de algunos retos de escritura, y es buenísimo. Un escritor muy accesible. Bueno, y otras páginas, Mundo de Escritores y otras más, donde puedes publicar tu texto y bueno, va a tener comentarios y bueno, puedes poner a prueba, ¿no? Como difundir un poco lo que estás creando. Entonces, hablaremos un poco más adelante sobre estos elementos de taller, pero también aspectos muy concretos sobre la literatura, ¿no?
Hablaremos aspectos bien concretitos sobre la teoría, sobre qué es lo que hace que un género sea un género y no otra cosa. Bueno, eso vamos a irlo hablando más adelante. Y el tercer aspecto, ¿no? O el tercer elemento de los ejes del videoblog es los elementos de la difusión, de la promotoría cultural o de la promotoría de la literatura indígena contemporánea. Bien, esos elementos los vamos a estar trabajando a partir de varios videos, y en general es eso. ¿Por qué hago este video? O este video concreto que da un panorama. Bueno, tenemos a través de las distintas redes diálogos, ¿no? Son muy pocos, poco a poco son más, pero sí con compañeros y compañeras muy diversos, ¿no? De Oaxaca, bueno, en México, de Oaxaca y de otras partes, del DF, del Estado de México, de otros estados más. Bueno, ya no se llama DF, ¿no? CDMX. Bueno, y de otras partes, ¿no? También de nuestra América, Guatemala, de Chile, de Venezuela. Bueno, tenemos diálogo con gente de distintos países. Entonces, para más o menos plantear que, y además que estos diálogos son con distintos enfoques o matices, ¿no? Algunos son, digamos, de compañeros interesados y compañeras interesados en empezar a escribir, otros y otras más bien en difundir lo que ya están escribiendo o en buscar algunos otros elementos para reforzar lo que se está escribiendo, y algunos otros más que se dedican más al análisis, ¿no? y al estudio de lo que se está escribiendo, lo que se ha escrito, y bueno, tienen un gusto por la literatura. Bien, este es el fin del blog. Es un blog que aborda un contenido que no está trabajado en otros canales de YouTube, y que, bueno, nos gustaría o esperamos que vengan otros más con o sin diálogo con nosotros, a que lancen sus propuestas, a que hablen acerca de esto y a que contribuyan, ¿no? Entonces, esto no es algo exclusivo de nosotros, hay que seguirlo impulsando, fomentando, y entre más allá, mucho mejor, ¿no? Tengan o no tengan diálogo con nosotros, no importa, lo que importa es que contribuyan, ¿no?, al proceso. Bien, vamos a estar hablando, bueno, en estos elementos, ¿no?, en próximos videos, sobre los tipos de narrativas, ¿no?, que es el cuento, la fábula, la novela, el teatro. Hablaremos sobre el diálogo intercultural, ¿no?, sobre las lenguas y el diálogo entre distintas lenguas. Habría que hablar también sobre el proceso de comunicación, un poco sobre los códigos de la comunicación. Tal vez hablemos de un texto de Tzvetan Todorov, más bien Tzvetan Todorov, pero no estoy muy seguro todavía, porque es un texto difícil, complicado, pero vamos a ver cómo lo abordamos, ¿no? Probablemente estaría bueno, pero requiere una crítica mucho más compleja que se llevaría un año entero, ¿no? Criticarlo y sacar elementos también útiles de ahí, ¿no? Y otros aspectos también que valdría la pena cuestionarle y generar otros encuentros y otros caminos. Hablaremos también de los puentes narrativos, los recursos literarios que nos van a permitir generar otros diálogos con otros pueblos, con otras dinámicas de entendimiento, con otras construcciones simbólicas, con otras formas de pensamiento, particularmente de la literatura fantástica, ¿no? Hablaremos también del contenido de las narrativas, ¿no?, sobre las temáticas, sobre las tendencias, sobre los planteamientos, y bueno, hablaremos sobre varias cosas de esas más, ¿no? Es divertidísimo grabar en la calle, te encuentras cada cosa muy bien. Hablaremos también en otros videos sobre aspectos de la fábula, aspectos del cuento, aspectos de la novela, aspectos de la leyenda, qué es lo que hace que una cosa sea una cosa y no otra, ¿no? La fábula, un relato pequeño, que tenga como protagonistas animales generalmente, ¿no?, y que tengan características antropomórficas, que hablen, que caminen en dos patas, no sé, etc.
ese tipo de cosas, que el carácter moral, ¿no?, de la narrativa. Bueno, vamos a trabajar que es la fábula, cuento, leyenda y la novela. Hablaremos del realismo y del realismo mágico, dos formas de cómo abordar un contexto, ¿no?, o una situación a través de la narrativa. Hablaremos sobre la promotoría cultural y de la lectura, ¿no?, cómo promover la escritura indígena latinoamericana es una forma de promotoría cultural, y qué herramientas podemos utilizar. Bueno, hablaremos del papel de quien escribe la literatura, ¿no?, y quien la lee, qué papel tenemos, qué papel podemos jugar, qué posibilidades podemos tener. Hablaremos sobre la autoedición y la autopublicación, ¿no?, de los textos, para romper el marco de las editoriales, ¿no?, o de los planteamientos rígidos de los concursos, etcétera, ¿no? Entonces, jugar ahí con lo que podemos y como podemos. Bien. Y hablaremos también sobre la traducción literal, ¿no?, y el universo de lo simbólico. Entonces, que no cada palabra tiene un significado muy concreto, y es muy difícil poderla traspasar o trasladar a otra palabra en otro idioma para que refleje exactamente lo mismo, ¿no? Son construcciones históricas, son construcciones lingüísticas que atienden a un momento muy concreto y que no es fácil, ¿no?, poder transmitir de un espacio a otro. Entonces, ¿qué hacer ante estos aspectos, ¿no?, de la traducción literal? Cómo sortearlo y cómo abrazar este universo simbólico, cómo tratar de imbuirnos en él, ¿no? Hablaremos sobre la teoría de la narrativa breve, la fábula, el cuento, la leyenda, ¿no? Cómo hacer de lo menos más, ¿no?, de los aspectos pequeñitos, cortitos, a narrativas poderosas, fuertes, impactantes y que transmitan lo que queremos decir. Y hablaremos sobre la teoría de la novela, bueno, cómo hacer estos trabajos de largo aliento, que ya comentamos en el video anterior, cómo no bajar 15 o 16 kilos o 11 kilos en mi caso, ¿no?, en el intento. Bueno, eso sí es que se puede, pero sí esforzarnos mucho, ¿no?, para escribir también, si lo queremos hacer. Y bueno, por último y para cerrar, también estaremos reseñando y hablando de libros, de creaciones literarias, de otros espacios, de otras culturas, de otros espacios subalternos que nos permitan reforzar lo que nosotros estamos creando. Desde ahora les anuncio, hablaré en algún futuro sobre el libro de Volver a casa, de Yaa Agassi, una escritora ganesa tremenda. Me enamoré de ese libro, todavía no lo termino, me falta un poquitito. No, impresionante. No quiero adelantar nada de ese libro, es fenomenal. Si lo pueden buscar, Volver a casa, de Yaa Agassi. Habla sobre la esclavitud del mundo afro y distintos aspectos por los que han pasado varias generaciones, desde la Costa del Oro en África hasta las plantaciones de algodón en Estados Unidos, etc. Una narrativa muy poderosa, ¿no?, muy poderosa, que genera diálogo con muchas formas de interpretación y de entendimiento, ¿no? Entonces está fenomenal, vale la pena ponerse a gritar de enojo, de angustia, de felicidad, de miedo, de dolor, de tristeza, a ponerse a llorar y a reír con ese libro, porque transmite todas esas emociones, ¿no? Es una autora fenomenal, Yaa Agassi. Les digo, Volver a casa es fenomenal. Bueno, eso es todo por ahora. Les mando un saludo enorme, un saludo continental. Muchas gracias a todas, a todos. Poki Tenshi.